Que Dios les bendiga a todos ustedes. Que este mensaje, esta reflexión de noviembre 13 del 2022, después de algunas semanas de arduo trabajo en proyectos aquí mismo en el ministerio, en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la ciudad de Oklahoma, en los que estamos por tratar de terminar esta fase en la que nos hemos ocupado. Y pedimos a ustedes que nos recuerden en oración y que nos recordemos unos a otros en oración. Y les suplicamos que lo hagamos porque esta es la mejor manera de respaldarnos unos a otros. De tal manera pues que esta reflexión de la Escritura les sea de riqueza espiritual, de fortalecimiento, porque para eso se nos ha dado esta Escritura. Tiene que ser efectiva, tiene que ser relevante a nuestra condición y tiene que hacer un impacto en tal manera que nosotros comprobemos que la Escritura es buena para redarguir, para enseñar, para corregir y para preparar a todo hijo, hija de Dios, prepararlo de la mejor manera para llevar a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra, naturalmente. De tal manera que vamos a empezar ahora entonces en nuestra reflexión sobre la Escritura y les pido a ustedes que vayamos juntos al Evangelio de Lucas en el capítulo 16, versículo del 19 al 31. La parábola que comúnmente se conoce como el hombre rico y el mendigo Lázaro, porque esos son los dos personajes de la parábola. Pero a la vez, nosotros la vamos a titular de acuerdo a lo que Jesús dijo, que es correctamente el título de la parábola. En el versículo 19, del 19 al 31, empieza diciendo, Jesús se lo dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y esta sería el título más apropiado para la parábola. Empieza describiendo a este personaje. Pero entonces nosotros podemos indicar aquí que en solo una parábola de Jesús de Nazaret, en todos los evangelios, un personaje tiene un nombre propio. Y solo en una parábola se representa una escena del más allá de esta vida. Y muchas de estas características ocurren nada menos que en esta parábola. Un hombre rico vestido de púrpura y lino fino. En Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Y les voy a suplicar que tengan la Biblia abierta para que sea efectivo esto, con toda integridad, con toda reverencia y respeto a la revelación que Dios nos haya dado a través de esas escrituras pueda ser efectiva para todos nosotros. Y por lo tanto, esta parábola en sus aspectos de nuevamente el personaje que se le da un nombre propio específico, en ninguna otra parábola lo existe. Y en esta parábola que habla sobre la vida del más allá de esta tierra. Y ambas características tienen un profundo significado en la interpretación de la parábola. En modo que nosotros, al observar esto, podríamos nosotros indicar que pues, muchas de las parábolas se habían circulado desde después de la crucifixión de Cristo Jesús, su resurrección y ascensión,
y se circulaban hasta que los escritores de los evangelios, principiando con Marcos, que fue el primer evangelio, en un momento muy crítico en la historia del judaísmo, que fue en el año 70, se cree que Marcos escribió alrededor del año 70, si no después del 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por completo, el templo fue totalmente derrumbado y las cosas que se encontraban adentro fueron llevadas a Roma. En el arco de Tito, el emperador Tito, se encuentra estas esculturas cinceladas de la toma de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Y entonces nosotros nos damos cuenta que Lucas, después de Mateo, porque vino primero Marcos, después vino Mateo, después Lucas y luego después Juan, que se cree que pudo haber sido escrito en la primera década del segundo siglo después de Jesucristo. Pero donde quiera que la parábola del hombre rico y Lázaro tenga su origen, solo tenemos el Evangelio de Lucas como nuestra única fuente. En cuyo caso, un buen comienzo para nosotros, para entender específicamente lo que podría significar toda esta parábola en sus aspectos, y sobre todo teniendo en cuenta que es una parábola muy compleja y que volúmenes completos, enciclopedias completas si ustedes quieren, se han escrito para poder descifrar y entender lo que Jesucristo quiso decir al mencionar esto. Ahora, nosotros entendemos que en el primer siglo ya está establecido que el saduceo no creía en que había vida después de la muerte aquí en la tierra. Ellos creían que una vez que uno fallecía aquí en la tierra, quedaba todo el nada. Pero los fariseos creían en la vida después de esta vida terrenal. Creían en la morada espiritual, en la presencia de Dios y naturalmente a Jesús. Se le conecta más con la tradición del fariseo que del saduceo. Y naturalmente aquí vemos en esta parábola que trata pues de la vida más allá de esta vida terrenal. Pero como solo tenemos el Evangelio de Lucas como nuestra única fuente para haber sabido de esta parábola dicha por Jesús de Nazaret en el primer siglo, en su ministerio, en este caso, entonces, un buen comienzo podría ser mirar la parábola detenidamente dentro del contexto de la tradición del Evangelio de Lucas, porque cada Evangelio tiene sus propósitos, su mensaje y su comunidad a la cual fue dedicada hasta que después fueron circulados todos los cuatro Evangelios por todo alrededor de Palestina y después del mundo antiguo alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, tenemos que aproximarnos lo más posible a lo que se puede percibir como la tradición de Jesús de Nazaret y finalmente hacer una aplicación de la parábola en el contexto actual. Puesto que es una parábola bastante compleja, nosotros no vamos a poder cubrirlo todo en estas dos partes. Porque digo yo dos partes porque este primer video se trata de la primera parte de la parábola y luego vamos a venir con la segunda parte después. Pero yo quisiera que todo lo hagamos detenidamente con bastante reverencia y deseo profundo de entender exactamente lo que esto significa, porque esto es menester, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios atender lo que Dios nos ha dejado aquí en la Escritura. Por lo tanto, yo quisiera decirles a ustedes que hay un antiguo himno allá en el principio de la historia de Estados Unidos
un antiguo himno espiritual afroamericano o tradicionalmente un himno espiritual negro, cuyo coro concluye con esta letra: consuela mi alma en el regazo de Abraham. El himno refleja la idea tradicional de la interpretación de esta parábola de que el seno de Abraham es una expresión figurativa que significa refugio, como la morada dichosa y eterna de los redimidos. Entendiendo esto, entonces la mayoría de los evangelistas en las iglesias de hoy y desde el siglo pasado han venido gráficamente describiendo cómo el hombre rico murió y se fue al infierno, mientras que el mendigo Lázaro murió y se fue al cielo. Ahora bien, consideremos la pregunta entonces. Yo quisiera que lo consideremos detenidamente y con mucha atención. ¿Hay alguna justificación para decir que el cielo es el regazo de Abraham? De acuerdo a la interpretación tradicional que se le ha dado a esta parábola, ¿hay alguna justificación para decir que el cielo es el regazo de Abraham? Si los predicadores populares han tenido razón y el cielo es el regazo de Abraham, entonces se me permitirá preguntar para, digamos, despertar nuestro deseo de entender y de escudriñar más allá de lo que tradicionalmente hemos entendido. Pero la pregunta sería: ¿qué pasó con los justos difuntos que murieron en edades anteriores a Abraham? Si este es el significado. ¿Qué hay de Abel, de Set, de Enoch y de Noé? Además, en mi manera de entenderlo, es inconcebible justificar el cielo en el caso de regazo de Abraham, de acuerdo a la parábola de un rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Es inconcebible, vuelvo a repetir, justificar el cielo, el lugar de paz, descanso y gozo para los que han logrado llegar a ese lugar, estar mixto con la posibilidad de estar observando eternamente a aquellos seres amados que no lograron entrar al cielo, como lo describe la parábola, y padecen eternamente, moribundos por falta de agua, en un tormento, viéndoles vez tras vez eternamente en este sufrimiento. Yo pienso que ese no sería el cielo. Entonces, la pregunta que surge después de esto sería: ¿es una parábola o una declaración real de los hechos relacionados con la vida más allá de este mundo? Entonces, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, si usted lo tiene abierta la escritura ahí, donde aparece esta parábola, y es el único lugar, el único evangelio, no hay ningún otro lugar en toda la escritura donde aparece esta parábola más que en Lucas. Jesús enseñó continuamente en parábolas y esta es una de ellas. Y como explicamos antes, una parábola es un símil, una representación o una historia análoga, y el propósito de las parábolas es señalar los hechos esenciales de la verdad. Una analogía no es necesariamente la verdad en sí misma, sino nos trata de dar entendimiento de la verdad. Veamos el tema principal en Lucas, entonces. Capítulo 16, si ustedes se dan cuenta, de Lucas, donde está esta parábola, contiene dos parábolas separadas por 5 versículos, y los versículos son del 14 al 18, si ustedes tienen su Biblia abierta. Y en el griego, cuando leemos el griego en esta porción de la escritura, no parece fluir en la narración del capítulo con las dos parábolas. En esencia,
Ambas parábolas tratan de hombres ricos, la una y la otra, y se refieren al manejo de las riquezas. Se ha propuesto que los 5 versículos entre las parábolas que ahora hemos mencionado, del 14 al 18, si ustedes tienen la Biblia abierta, entonces se introducen como la primera parte de la parábola el rico y Lázaro, o lo que nosotros tradicionalmente conocemos como la parábola del rico y Lázaro, que se refiere al descuido del rico hacia el pobre. Versículos del 16 al 18, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, entonces, a su vez, los versículos primeramente del 14 al 15 se introduce con la primera parte de la parábola, el rico y el Lázaro. Y de esta manera, vuelvo a repetir que se refiere al descuido del rico hacia el pobre. Y los versículos del 16 al 18, antes de entrar a esta parábola, a su vez presagian la referencia a la ley y los profetas, que es lo que tratan en la segunda parte de la parábola, en el diálogo de el rico y Abraham. Pero si ustedes se dan cuenta, en el versículo 13 de este capítulo 16, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y este es un fuerte pronunciamiento hacia aquellos que son amantes del dinero o de la riqueza como parte de las críticas proféticas de las riquezas en Lucas. Lucas es un evangelio que se mueve principalmente en el tema de hacer una crítica severa en contra de las riquezas. Y tenemos que entender el por qué. Pero es un tema demasiado amplio. En esencia, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, al menos al principio del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 52, inmediatamente trae la declaración profética en la que Ana la profetisa dice que quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, porque la condición del pueblo era de una extrema de privación de cualquier recurso, mientras que los pocos, la élite que estaba rigiendo esa sociedad, se encontraba en la abundancia. El reino de Dios, de acuerdo al tema del Evangelio de Lucas, es de los pobres y de los hambrientos, pero inmediatamente hace la crítica, hay de los ricos que ahora están saciados. Vean ustedes en el capítulo 6 en las bienaventuranzas. Entonces, esto va obviamente desarrollándose como el tema del Evangelio de Lucas y se presenta aquí en este capítulo 16. En mis estudios postgraduados tuve un maestro excelente, o tuve varios maestros excelentes en realidad, eh, pero uno de ellos, el doctor Brandon Scott, perito en las parábolas, reconocido internacionalmente en las parábolas, divide la parábola en dos partes. Vean ustedes, y él indica que la primera parte de la parábola de un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, se trata de una narración. Es donde se presentan, se presentan a los oyentes, a los personajes de la parábola. Esa es la primera parte, hay narración, versículos del 19 al 23. En la segunda parte hay un diálogo entre el rico y Abraham. Y esto es del versículo 24 y 31. Si ustedes se dan cuenta, en la primera parte de la parábola se introducen los personajes, como ya lo he dicho,
El rico y el pobre Lázaro viven en dos extremos. La medida de la riqueza del hombre rico está ilustrada por su consumo ostentoso, su vestido y su dieta. El hombre rico viste de púrpura, lo que puede significar que era un funcionario de alto rango o simplemente un miembro de la familia real de ese tiempo. Ahora, como en este tiempo el imperio era el imperio greco-romano, el imperio romano, los romanos habían establecido estándares con respecto a quién podía usar púrpura, porque el color púrpura indica realeza, y cuánta púrpura podía ser usada. O sea, era un asunto del imperio el vestir en púrpura. Pero si se darán cuenta ustedes, Jesús describe púrpura y describe lino fino. Para muchos comentaristas se ha entendido que la púrpura naturalmente se refiere a imperio y esto se refiere al imperio romano. Pero el lino fino es la estructura de una sociedad teocrática, o sea, regida por las interpretaciones de las revelaciones de Dios. El lino fino es la vestidura de los sacerdotes, especialmente el sacerdote, sumo sacerdote. Por lo tanto, tenemos ahí a los dos gobiernos que regían a Palestina en aquel entonces, Imperio Romano, y el Sanedrín, el sacerdocio judío. El hombre rico vivía en una casa con canceles, con rejas ostentosas, quizás, o si pudiéramos decir, vivía con probablemente portones inmensos, una puerta en enfrente de su propiedad ostentosa también, pero era probablemente para privacidad o seguridad, para su separación de la chusma de la ciudad. En esencia, la púrpura y el lino fino, ubican al hombre rico entre la élite, posiblemente una élite urbana, que inclusive hasta el libro de Revelaciones se menciona en sus operaciones, en su estilo de vida. Los detalles del versículo 19 en cuanto a la descripción de este personaje sobre el estilo de vida del rico implican festejos mucho más allá de esas celebraciones ocasionales que animaban un poco la existencia, como digo yo una vez más, de privada a extremo, uh, por lo demás aburrida y monótona y opresiva de los habitantes del Mediterráneo. Era una existencia exageradamente extrema. El festín del hombre rico no solo es suntuoso, sino que tiene lugar todos los días. Esto es muy significativo y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. La descripción en el versículo 19 entonces coloca al hombre rico en lo más alto de la escala social y así insinúa una distancia con aquellos, o sea, él se encontraba distanciado, apartado de aquellos que normalmente estarían entre la audiencia de Jesús cuando él venía en su ministerio público de pueblo en pueblo, de villa en villa, predicando el Evangelio del Reino. Y puede haber incluso un indicio en esta descripción que Jesús hace de crítica a cierta actitud urbana contra la rural, contra en el tiempo del primer siglo ya se empezaba a distinguir entonces la, la el núcleo, la élite viviendo en la población urbana y el campesino,
la persona de pocos recursos o casi nada de recursos en la, en el área rural donde se trabajaba la tierra, donde se levantaban las siembras y se traían a la ciudad. Entonces, esto es muy interesante y tenemos que irlo discerniendo. El versículo 20, en cambio, de la parábola, presenta a Lázaro, el único personaje de las parábolas de Jesús al que se le da un nombre. Hemos dicho, el nombre es parte de la caracterización, porque proviene del nombre Eleazar, que significa Dios ayuda. Por lo tanto, predice el destino de Lázaro. Trágicamente, en la descripción de la parábola, nadie ayuda a Lázaro. Es un mendigo lisiado. Según la tradición de la época del primer siglo, los mendigos eran vistos como pecadores que habían recibido, por decir, su justo merecimiento de Dios. Existe amplia evidencia de que la pobreza era vista como un castigo divino. Inclusive estas actitudes se han venido mezclando inclusive en las iglesias, y la persona que es afluente y digamos, entre comillas, quizás en las nuestras no, pero en muchas sí, que posiblemente han dado las mejores ofrendas, son los que rigen la agenda de la iglesia. Por lo tanto, cualquier adversidad en aquel entonces, primer siglo, estamos hablando de la cultura del primer siglo, cualquier adversidad en el pueblo se veía como una reprensión divina. Si ustedes se dan cuenta, se mezcla esta actitud cultural, entendimiento, en los evangelios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo del 1 al 2, al pasar por ahí ver un ciego, los discípulos levantan esta pregunta: ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Toda adversidad, adjunto con el hecho de la pobreza, no fue sino hasta que Job se encontraba destituido de toda su riqueza en un montón de basura y enfermo y padecido, que sus amigos vinieron a preguntarle: ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo le fuiste infiel a Dios que te ha ido tan mal? Por lo tanto, este sentimiento se ha venido pasando a través de los siglos muchas veces, y naturalmente en las iglesias se cree que la persona que está espiritualmente creciendo es la que está afluente, y eso es una gran equivocación, hermanos. Lázaro es un mendigo lisiado cuyo cuerpo está cubierto de llagas infectadas que continuamente corren llenas de pus. Es arrojado ante la puerta del hombre rico, de acuerdo a esta parábola. De buena gana, Lázaro hubiera sido saciado con el pan sucio de la mesa del rico, que caía de la mesa del rico. Porque en ese tiempo, la frase que usa en el Evangelio de Lucas, ansiaba saciarse, la palabra del griego es cortazo. Cortazo es se usa comúnmente para la alimentación de los animales. Ese era a extremo tal su deprivación y su continuo hambre, que no se usa para el ser humano, pero se usa como para una hambre totalmente, digamos, una hambre bestial, una hambre extrema, extrema. En Lucas se usa para los anhelos desesperados de los hambrientos, aquellos que están subsistiendo y están por fallecer por hambre. Esta es una de las expresiones que aparece en la parábola anterior que nosotros hemos tratado, el capítulo 15, versículo 16, para expresar esa expresión cortazo, una
un anhelo desesperado de saciar el hambre extrema. Y esto es la descripción del hijo menor que sale de la casa del padre en el capítulo 15. El contraste entre los dos personajes de la parábola, el rico que vestía de púrpura y lino fino y el mendigo Lázaro en su puerta, es extremo. El contraste de esos dos personajes. El rico y Lázaro es el cuadro de los extremos de la sociedad en Palestina en el primer siglo. Allí no había absolutamente ninguna posición media. El rico está dentro de su mansión, el pobre está fuera, tirado a la puerta de ese lugar, anhelando saciarse de las migajas de pan que caían de la mesa. Están muy cerca el uno al otro, pero separados por un límite invisible, la puerta. La puerta puede funcionar de dos maneras. Puede dejar entrar o mantener fuera. Finalmente, estar lleno de llagas, de acuerdo a la descripción de la parábola, y uh, en el versículo 20, estar lleno de llagas, ¿sí? Sí, en el versículo 20. Estar lleno de llagas contrasta en su condición paralelamente con la del rico, vestido de púrpura y lino fino. El deseo del pobre de comer hasta saciarse de lo que cae de la mesa del afluente rico es paralelo y contrastante con las fiestas diarias del rico. Esto proporciona un vínculo entre las dos uh, introducciones de los personajes. Vean ustedes, si nosotros ponemos estas expresiones de la parábola, por ejemplo, tenemos el contraste extremo de la parábola. Si nosotros decimos vestido de púrpura y lino fino, es el hombre rico, y la frase de abajo es la de Lázaro lleno de llagas. Cada día banquete con esplendidez. Y abajo tenemos ansiaba saciarse las migajas de pan que caían de la mesa del rico. No es hasta que no ponemos paralelos estas expresiones, que nos damos cuenta de un cuadro que nos comunica la condición de un pueblo en su mayoría, porque las frases de la parte de arriba que expresan la condición y el estilo de vida del rico que se vestía de púrpura y lino fino era solamente de la élite, era quizás un 10%, 5% si acaso, de la sociedad de aquel el siglo, el primer siglo, durante el tiempo que Jesús enseñó y dijo esta parábola. Ahora, estas frases son paralelas y contrastan entonces lo que trata de Jesús de enseñar, el cuadro en el que se encontraba el mundo, el pueblo, en el día en que él proporcionó esta enseñanza. La parte final del versículo 21, donde dice, aún los perros lamían sus llagas, intensifica la privación extrema del pobre. El lamer de los perros no es un acto de simpatía, no está tratando de decir que los perros venían con buena orientación a venir a lamerles las llagas. Estas no son mascotas caninas, digamos, más bien son perros callejeros salvajes, una plaga en el mundo antiguo continuamente que existía en aquel entonces. En la Biblia hebrea, los perros comen el cuerpo de los muertos malditos. Vean ustedes en Primera de Reyes, capítulo 14, 11 y algunas otras citas, pero lo hemos enfocado específicamente nomás para ilustrar este punto en el Primera de Reyes 14, 11. En una fiesta,
Y aquí describe la tradición grecorromana del banquete, del simposio, donde se reclinaban con el brazo izquierdo y comían con la mano derecha. En una fiesta el pan se usaba para limpiar la grasa de las manos, porque ellos no comían con utensilios, no había tenedores ni cuchillos, no se usaba eso en aquel entonces. El pan se usaba para limpiar la grasa, la parte de la dentro del pan, de las manos, y luego se echaba debajo de la mesa. Eso es ilustrado claramente en la mujer sirofenicia cuando le responde a Jesús: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aquí esta porción en Marcos nos ilustra un poquito el cuadro de toda esta descripción que Jesús hace, porque a los gentiles, a las otras naciones, se les consideraba los perrillos. Jesús le dijo: no he venido a los perrillos, sino a los hijos de la casa, en Marcos 7. Ella le responde: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa, está hablando de todas las naciones que no son judías, comen de las migajas de los hijos. Y en esto, la profundidad de la privación en la parábola de Lucas 16, la privación de Lázaro se describe con un último detalle: los perros que probablemente comieron las sobras de la mesa del hombre rico, a las que Lázaro no pudo llegar porque no se movía. Y la descripción en la parábola de Lázaro es muy pasiva, no hace ninguna acción, no habla, sino que únicamente está tirado porque está totalmente lisiado, enfermo, lleno de llagas, anhelando llegar, anhelando poder tomar un poquito de las migajas que caen del pan que usaban los que participaban de los ostentosos banquetes del hombre rico en la mesa, y que caían al piso después cuando ellos se limpiaban las manos, tiraban el pan al piso, pero que nunca lograba llegar a él. Los perros lo comían y al salir, al pasar por ahí, lamían las llagas de Lázaro. Esto es una deprivación extrema. Los lamidos de los perros continúan la pasividad de Lázaro. En ningún momento se le describe activo, vuelvo a repetir, simplemente yace ante la puerta del rico. No posee ni siquiera el honor de un mendigo, ya que no mendiga. No se le describe como una persona que mendigaba a un lado del camino, aún en la puerta de este hombre rico. Esto quizás lleve a la audiencia, y quiero enfatizar este punto, a no simpatizar con su condición, la condición de Lázaro, porque en cierto sentido ha roto el código tácito de la sociedad del primer siglo. Un mendigo al menos tiene una función en la sociedad, y esa es de proporcionar una ocasión para que los miembros de la sociedad den limosna al menos. Lázaro muere de hambre. Al fin, en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo, ¿verdad? Y muere de hambre y enfermedad en la puerta del rico. El primer acto termina después de reconocer a los dos personajes. En este versículo, la audiencia quizás esperaría, porque esas eran las tradiciones de aquel entonces, en la que se sostenía la élite, se sostenía en métodos de opresión a la gran mayoría de, digamos, la población. Y la audiencia, al escuchar eso, pues esperaría que la descripción de la parábola dijera que el rico
se hubiese convertido en el patrón del pobre. O sea, siempre los patrones eran digamos, la seguridad de los pobres, pero eso los mantenía pobres porque tenían que sostener al patrón. Y ellos esperarían, la audiencia, que este hombre rico viniera a cruzar la puerta. Pero en este cuadro de esta parábola, ninguno de los personajes habla con el otro. No hay comunicación. Sus vidas parecen estar completamente separadas y divididas por una mesa y una puerta que separa, mantiene fuera. Que esto me hace recordar a mí el significado que Jesús le dio a la puerta en el capítulo 10, versículo 9 del Evangelio de Juan, si ustedes recuerdan. En el cuadro presentado por la parábola, entonces, del el hombre rico y Lázaro el pobre, nos da una presentación de una persona que fue poderosa e influyente en sus días. Este cuadro del hombre rico verdaderamente proporciona la élite de los días en los que vivió Jesús, primer siglo. Como se mencionó antes, para algunos en los días de Jesús, el poder fue comparado con la riqueza y la influencia en aquel entonces. Por otro lado, la pobreza se entendía como debilidad y abandono divino, y aún así como castigo de parte de Dios. Sin embargo, Jesús cumplió su ministerio en una manera opuesta. Déjame explicarlo y decirlo claramente. Jesús no cumplió su propósito mediante el uso del poder como se entendía en el primer siglo. Y esto nosotros lo hemos ilustrado en esta gráfica, si ustedes se darán cuenta, porque siempre se entiende, aún a través de la tradición de la Biblia, de la Escritura, que hay poder coercivo y hay poder persuasivo. El poder coercivo es el poder de imperio, se impone. El poder persuasivo es el poder de Dios, redarguye. El poder coercivo gobierna con dominio, o sea, es imperial. Pero el poder de Dios viene y trae mutualidad, unidad, participación de todos. El poder coercivo controla, aún en contra de la voluntad de las personas. El poder persuasivo es relacional. Se invita a participar. El poder coercivo es distanciado, es el de imperio. El rey siempre vive allá en su palacio distanciado. Y esto también proviene de la tradición imperial que representa a la divinidad. Dios es allá en los cielos, allá distanciado, nosotros aquí en la tierra. Pero de acuerdo a la escritura, el poder persuasivo que representa la tradición bíblica tiene solidaridad. Dios invita a todos a participar. Y eso es lo que habíamos mencionado de la puerta. Todo aquel que entra encontrará pastos verdes y realización. El poder coercivo, su carácter es autónomo, es distanciado, vuelvo a repetir, va a ser lo que va a ser, pero no hay absolutamente ninguna entendimiento por lo cual hace lo que hace, sino que se tiene que aceptar y someter.
Pero el poder persuasivo es el poder de Dios. Tiene integridad de carácter y por lo tanto promueve el respeto mutuo. Y el honrar a Dios, el temer a Dios es el respeto hacia Dios y la integridad de carácter hacia Dios como Dios lo espera de uno. Y nosotros hemos dicho que Jesús no cumplió su propósito mediante el uso del poder como se entendía en el primer siglo. Quizás se sigue entendiendo hasta nuestros días. Jesús vivió su vida renunciando a todas las pretensiones de poder y aceptando ser vulnerables. Y ustedes recordarán en la ocasión en la que alimentó 5,000. Todos inmediatamente se quedaron asombrados y dijeron, Él tiene que ser nuestro rey. Y le vieron como la fuente, la solución a sus necesidades de alimento. Y todo lo quería hacer rey, pero Jesús se rehusó, se apartó y se fue a orar. Jesús, el Cristo, operaba sobre el principio de que para salvar la vida, esa es su predicación y esta es su enseñanza, uno tenía que estar dispuesto a perderla. Venid a mí, el que ha de venir a mí debe de negarse a sí mismo. Parecía creer que para conquistar la muerte, y esta fue su vida y su enseñanza, tenía que aceptarla e incluso entrar en ella misma para destruirla, para derrotarla, para ser quien era, tenía que estar dispuesto a entregarse, porque eso es lo que enseñaba. Estas ideas no eran las normas del mundo en el que vivían los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús. Inclusive en la parábola que estamos viendo en Lucas 16 hasta aquí, el hombre rico que vestía de púrpura y lino fino representaba precisamente el estándar de una persona a la que Dios le había sonreído. Todos lo verían así, en cierta manera, con bendiciones de prosperidad y seguridad del cielo. Mientras que la vida a la que Jesús les llamó a sus discípulos a seguir no eran los estándares populares para la humanidad que estos discípulos conocían. Sin embargo, sus experiencias con Jesús y sus enseñanzas parecían autentificar el camino de Jesús de Nazaret como una revelación que venía de lo alto. Este conflicto llevó a estos discípulos y todos los seguidores de Jesús después de su crucifixión y después de su ascensión, a todos sus discípulos que vivieron entre la experiencia de haber estado con Jesús, de haber caminado con Jesús y la realidad humana que les mostraba el mundo alrededor que les rodeaba, el mundo en el que vivían. Y por lo tanto, se dedicaron a buscar una manera de comprender el sentido de la vida a la luz de sus experiencias viviendo con Jesús. Buscaron dentro de las tradiciones sagradas, una vez que Jesús había ascendido, una vez que el poder de Dios en su espíritu había descendido en sus vidas, tenían ellos que posiblemente preguntarse, oye, ¿se nos pasó algo a nosotros? ¿En qué manera nosotros podemos entender esto más profundamente? Y se dedicaron a buscar dentro de sus tradiciones sagradas tal como se celebraban y se recordaban en la sinagoga. Fuera de estas tradiciones aún encontraron en la escritura hebrea dos historias sobre la debilidad y la impotencia. Algo sorprendente, que finalmente guiarían a la fuerza y al significado.
porque esta fue la profecía de Isaías del Mesías, de verdaderamente vivir en los propósitos del Creador. Y obviamente se vuelven a repetir estas frases: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y por lo tanto estos discípulos envolvieron estas tradiciones alrededor de la vida y enseñanzas reveladas en Jesús. Tan profundamente fue esto que discernieron que Él vivió ambos patrones, y que a pesar de encontrar este entendimiento en las Sagradas Escrituras, bajo la guía del Espíritu de Dios, ninguna de estas imágenes fue popular en el primer siglo en el mundo en los que ellos vivían, ni aún siglos después, posiblemente aún en nuestro mundo. Sin embargo, estos patrones cambiaron el corazón mismo de su propia religión. El hombre rico, en la parábola de Lucas capítulo 16, parábola dicha por Jesús, el hombre rico pensó que su estilo de vida le aseguraría eterno gozo y paz ordenado por el Dios creador de todo lo que existe. Veremos esto en todo su significado en la segunda parte de la parábola, en la manera en la que Jesús lo enseñó a los líderes del pueblo judío del primer siglo. Les pido ahora que vengamos entonces en oración. Eterno Dios, Espíritu Santo, que has venido a guiarnos, a mostrarnos, a transformar nuestra vida, a ayudarnos a pensar apropiadamente de acuerdo a los propósitos del Dios eterno que nos ha creado. Espíritu de Dios, oramos que tu luz brille en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos nosotros movernos en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en el amor que tú nos has dado en Cristo Jesús para nuestros hermanos y hermanas en Cristo, como también para todos y cada uno de los seres humanos que nos rodean. Que al caminar este patrón de vida, oh Dios, que tú nos has dado, podamos nosotros aprender a amar unos a otros, tener paciencia unos con otros, como tú la has tenido con nosotros y cada uno de nosotros, y como tú nos has amado a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Dios, que a través de esta saturación plena del amor que tú nos has entregado, ya podamos a la vez vivir y aprender más aún el respeto entre unos y otros y el apoyo mutuo unos con otros. En esto lo pedimos de corazón, incluyendo a nuestros seres amados en ello. Gracias a Dios en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, paz y plena realización en Cristo Jesús. Estaremos continuando esto en el próximo video. Que Dios les bendiga unos a otros. Amén.